Bueno, muchachos, con la ayuda de Dios ya vamos a comenzar. Seguimos con la epístola de Diogneto. Todos han estado en los anteriores encuentros. Por las dudas, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo hasta ahora. En la epístola de Diogneto, en la primera parte, a ver, esta es, primero que nada, esta es una carta que escribe un autor desconocido a Diogneto, que se puede pensar que haya sido un noble del Imperio Romano, una persona interesada en la filosofía, una persona que quería saber acerca del cristianismo, que estaba bien dispuesta a escuchar. Entonces, por lo tanto, recibe esta carta que es bien explicativa acerca de qué no es, primero que nada, el cristianismo, porque ahí lo pone contra el judaísmo y también en contra del paganismo. Y por el otro lado ya empieza a describir qué es lo que es el cristianismo. Y la primera parte de lo que es el cristianismo es lo que estuvimos viendo ayer, digo, la vez pasada, en que vimos cómo hablaba acerca de la forma en que los cristianos se relacionaban con el mundo, cómo a pesar de vivir en todas partes y compartir los mismos usos de cada una de las culturas, sin embargo, se diferenciaban en algo que era esencial en su forma de comportarse, en la forma de relacionarse con las cosas materiales también, eh, cómo ellos destacaban también por las virtudes. Entonces acá hay como un diagnóstico, una fotografía, por decirlo así, de lo que fue el cristianismo primitivo, del cual nosotros somos herederos y queremos ser herederos también. Entonces esto también es una inspiración para nosotros para que podamos también brillar a sí mismo como ellos brillaron en el mundo del Imperio Romano, ¿ya? Bien, voy a presentar pantalla el- y vamos a seguir leyendo. A ver, esto ya lo habíamos visto, ya estamos. eh, Habíamos quedado en este es el que todavía no leíamos, ¿cierto? El número 6, párrafo número 6 o capítulo. Ya. José, ¿me quieres acompañar con la lectura, por favor? Bueno, los cristianos alma del mundo. Mas para decirlo brevemente, lo que es el alma al cuerpo, esos son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo. Cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Habita el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos habitan en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel, cuerpo Ya, visible. un poquito antes. Ahí no. Bueno, para comenzar introduciendo esto, él está haciendo acá un símil, si se puede decir metáfora, entre lo que es el cristianismo y la cultura que lo rodea y lo que es el alma y el cuerpo, ¿ya? Eso está bastante claro. Bien, dice que el alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Bueno, acá también vamos viendo que hay como, él va a empezar a hacer como un diálogo también con la filosofía del imperio en ese momento. Me parece que es como que se hace cada vez más evidente que está haciendo como un diálogo como si el interlocutor por lo menos estuviera enterado de la filosofía estoica. Digo, pareciera que está dialogando con ese tipo de filosofía. Y ahí se ve un poquito más claro. Dice, a ver, adelante, sigue con lo que estabas leyendo. El alma invisible está encerrada en la cárcel, cuerpo visible. Así los cristianos son conocidos como quienes viven en el mundo, pero su religión sigue siendo invisible. La Bien, carne, eh, acá está tomando un concepto que igual suena bastante platónico, esta idea de que el alma está encerrada en la cárcel del cuerpo. Bien, no lo tomemos tan literal, ¿ya? Tengamos en cuenta que esto es como un diálogo también con una persona porque en realidad el cristianismo, por lo menos de forma tradicional, si bien entiende que tiene que haber esta autoridad del alma por sobre el cuerpo, también el movimiento esicasta, todo lo que es el monasticismo y el cristianismo ortodoxo en general, enfatizan también cómo es el cuerpo también un vehículo de la gracia divina, ¿no? Y aunque debe estar regido también, deben estar regidas sus pasiones por, por el espíritu, eh,
Sí creemos de que los mismos cuerpos son vehículos de la gracia y eso también lo podemos ver comprobado de forma empírica en cómo las reliquias aún de santos que son del siglo segundo, tercero, aún siguen siendo portadoras de gracia y muchas personas pueden ser sanadas mediante el contacto o orar delante de estas reliquias hacia Dios con la intercesión de estos santos. Pero bueno, acá toma este símil como si el alma estuviese encerrada en el cuerpo como en una cárcel, ¿ya? Adelante. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido agravio alguno de ella, porque no le deja gozar de los placeres. A los cristianos los aborrece el mundo, sin haber recibido agravio de ellos, porque renuncian a los placeres. Ahí. A ver, acá hay algo eh, que me quería notar, que es como esto de que quienes viven en el mundo, pero su religión sigue siendo invisible. Esto también nos hace acordar algo que dijo el Señor Jesús a sus discípulos, ¿ya? Él les dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y eso sigue siendo también algo que es muy actual para nosotros. Nosotros, si bien estamos acá en el mundo, tenemos que preocuparnos de las cosas materiales que nos conciernen, de nuestra familia, de nuestro trabajo. Y como les dije también en una reunión anterior, tenemos que verlas estas cosas, obviamente con la importancia que tienen, pero sabiendo que son secundarias en relación al propósito real de nuestra vida, ¿ya? Entonces nuestro corazón y nuestro tesoro no tiene que estar acá en la tierra, por más que tengamos posesiones materiales y lo que sea, ese no debe ser nuestro tesoro, sino que nuestro tesoro tiene que estar en los cielos. Como también aparece en las Sagradas Escrituras, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si nuestro tesoro está en nuestra casa, en nuestra familia, ahí va a estar nuestro corazón también. Pero si nuestro tesoro también está en vez de eso, está en las cosas celestiales, está en Cristo, está en la eternidad, así también nuestros corazones van a llegar a experimentar esta eternidad. Y no nos preocupemos por aquellas cosas porque por ahí puede llegar a venir el pensamiento, pero ¿qué va a pasar con las demás cosas si es que mi corazón está puesto en esto que es tan celestial? ¿Qué va a pasar con la tierra? ¿No? Pero como dicen las escrituras también, y busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y también lo que dijo también el Señor en el Sermón del Monte cuando hablaba acerca de cómo las aves no recogían en graneros, no se preocupaban y el Señor también les da su alimento cada día. Y que ninguna de esas aves caía al suelo si no era porque el Señor, Dios así lo quería. Y también como los lirios del campo se visten con la ropa más hermosa, aunque ellos no se preocupan por eso, se visten incluso mejor que Salomón, dice ahí el Señor. ¿Cómo no se va a preocupar el Señor de nosotros? Así que esta es como una palabra como de o el momento en que vivamos en escasez. En cada uno de estos momentos, si vivimos en abundancia, agradecer a Dios porque Él es el que nos ha provisto todas las cosas y administremos lo mejor posible. Pero si estamos en escasez, también sepamos que el Señor va a cuidar de nosotros. No nos desesperemos nunca, porque el Señor siempre provee para los que lo buscan y los que le aman. Ya, adelante. Oye, Cristóbal, también un comentario. También conecta ¿Mm? con el evento que este hombre rico se le acerca a Jesús, preguntándole, maestro, ya he cumplido toda mi vida, ¿no? Con todo, entonces, ¿qué más debo hacer y tal? Entonces, que le dice, bueno, ya, cumples con los 10 mandamientos, con la ley, sí, sí, todo, bueno, te falta algo más, ¿no? Mm, Y estaba escuchando también algo con respecto a eso de un padre ortodoxo, de un sacerdote ortodoxo, que, bueno, nos damos cuenta, ¿no? De que a pesar de que estaba allí Jesús enfrente de él, estaba Dios enfrente de él, él todavía no lo reconocía, ¿no? Y su ujú, corazón todavía le pesaba las pertenencias que tenía. No es que necesariamente tengas que vender todas tus posiciones ahorita, desligarte de tu familia y lanzarte pues a la intemperie, pero exclusivamente él tuvo la oportunidad de ver a Dios de frente allí, ¿no? Encarnado, mm, y Dios sabía, ¿no? Lo que había en el corazón de él y finalmente le dio la receta
a lo que él pedía que le faltaba, Ujú. ¿no? Entonces, y su corazón, de hecho, no estaba tan alineado, ¿no? En ese momento al menos. Claro, sí, muy, muy interesante también eso. Ahí recordemos, es interesante, esto también lo he leído, que ahí él le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La primera instancia en que le preguntó. Y le dijo, cumple los mandamientos y vivirás, le dice el Señor. Y él le dice así como con sinceridad de corazón, dice, yo lo he cumplido esto desde mi juventud, le dice. Y el Señor le responde, bueno, si quieres ser perfecto, vende todas tus cosas y reparte a los pobres. Y ahí fue que el muchacho este se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ahí tiene este detalle, este pequeño detalle que le pregunta si quiere ser perfecto, ¿ya? Y esta es la forma en que también lo ha interpretado la iglesia, es que este quizás fue el primero de aquellos que fue llamado al monasticismo, porque el Señor le está pidiendo una entrega profundamente radical, ¿ya? De renunciar literalmente a todas sus posesiones, ¿no? Y él tenía esta posibilidad de haber sido quizás de los primeros monjes, pero debido a su amor por las cosas materiales no logró ese cometido, que quizás hubiese sido una misión bien, bien hermosa, bien especial. Eh, pero bueno, como también hablan los padres, San Nicodemo Agnorita y otros padres que hablan acerca de la vida ascética, que hablan de que no necesariamente uno tiene que ser un monje exteriormente, o sea, el tema de renunciar literalmente a todas las cosas, de usar el hábito monástico, quizás no todos vamos a llegar, de hecho, no todos tenemos ese mismo llamado, pero sí lo que se puede hacer es hacer monje al hombre interior. Eh, que es decir, que en nuestra interioridad nosotros no estemos apegados a la materialidad, que en nuestra interioridad nuestro altar solamente esté ofreciendo sacrificio a Dios, ¿ya? Que no tengamos amor por el dinero, ni por la vanagloria, ni por los placeres de los ojos, de la vista, sino que en nuestro interior nosotros podamos encontrar esa celda monástica en la que podamos encontrarnos con Dios, en esa oración que está llamado no solamente para los monjes, la oración de Jesús, sino que también para cada uno de los cristianos. El alma ama a la carne y a los miembros que la aborrecen, y los cristianos aman también a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene unida al cuerpo. Así los cristianos están presos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal Bien. habita en Acá una tierra. quería agregar un temita, perdón la interrupción, que bueno, justamente toca con el tema del monasticismo que estábamos mencionando recién. Eh, Acá el autor habla de que el alma habita en esta tienda mortal, eh, no, un poco antes. Dice que está preso en el mundo, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. Bueno, los cristianos en esta época, hasta el siglo tercero más o menos, mientras estuvo esta corrupción, esta persecución constante en contra de los cristianos, que a veces era más intensa, a veces menos intensa, pero había una persecución, estaban muriendo constantemente. La posibilidad del martirio era una cosa constante, era algo que estaba pasando constantemente. Y entonces la vida cristiana era muy radical. Eh, en ese momento no se necesitaba una distinción entre monje y no monje y laico, porque todos vivían de una forma completamente entregada a Dios, al cristianismo. El que quería ser cristiano, eh, justamente el catecumenado era una preparación para el martirio, para que en el momento en que por la razón que sea, tú estuvieras delante de aquellos que te dicen, bueno, niega o sacrifica a los dioses, o te matamos, que en ese momento puedan decir, yo creo en Cristo, el único Dios verdadero, ¿no? Eh, y después, digamos, en el siglo tercero, en el siglo cuarto, ya cuando el cristianismo ha sido la religión oficial del imperio, ya no está esta figura constante del mártir. El mártir ya no aparece tanto, sino que ahora empieza a destacar y a brillar la figura de la asceta, ¿no? De aquel
que se niega a sí mismo, los monjes empiezan, aquellos cristianos que querían vivir de forma intensa, como en esos tiempos en el que el martirio era una cuestión constante, se fueron a los desiertos y desde ahí ellos elevan una oración ininterrumpida, ¿ya? Y por eso mismo es que también se dice de que por la oración de los monjes es que el mundo se mantiene vivo, el mundo no colapsa, no se aproxima a la destrucción de todas las cosas, por la oración de aquellos que oran constantemente en el mundo. Eh, y es también a lo que estamos siendo llamados nosotros, aunque nosotros estamos en el mundo y ellos están fuera del mundo orando por el mundo. Si nosotros mantenemos una oración pura, cada vez más pura, si hacemos una lucha espiritual, nuestra oración también va a ayudar a que, bueno, que muchas personas más conozcan acerca de Dios, conozcan de su iglesia y, y se prolonga también la misericordia de Dios. El Señor escucha la oración de aquellos que le buscan. Ya, adelante. El alma inmortal habita en una tienda mortal. Así los cristianos viven como de paso, en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción en los cielos. El alma, maltratada en comidas y bebidas, se mejora. Lo mismo los cristianos, amenazados de muerte cada día, se multiplican más y más. Tal es el puesto que Dios les señaló y no les es lícito desertar de él. Bien, al principio, acá dice, el alma inmortal habita en una tienda mortal, así los cristianos viven como de paso en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción en los cielos. Bien, acá también, este texto es muy ortodoxo, o sea, tiene una fe que es notoriamente la fe de la iglesia, ¿no? Y acá una de las cosas que se declara también es esta esperanza de la resurrección, esta esperanza escatológica, de que los hombres van a resucitar, los seres humanos, lo que aparece también en el credo niceno que dice, y creo en la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Así que eso también es lo que nosotros tenemos que creer. No nos es lícito alegorizar este tema, como decir, bueno, ya, no sé, la resurrección significa solamente que vivo una vida mejor, que ahora soy cristiano. Ya. Obviamente esto es parte de lo que significa la resurrección, pero también esperamos una resurrección literal. Por eso también es que toda la vida en la iglesia no es solamente una cosa espiritual, gnóstica, sino que también es una cosa material. Por eso se vive la vida sacramental y por eso también creemos que por haber participado del cuerpo glorificado de Cristo en la Santa Eucaristía, en virtud de eso también, si hemos participado dignamente de Él, asimismo, en virtud de eso vamos a poder resucitar, porque tenemos en nosotros esa inmortalidad que no es solamente una idea, sino que es una encarnación en nosotros mismos. Nos hacemos cuerpo literalmente de Cristo. A ver, ¿algún comentario, muchachos? Abraham, eh, eh, Paulina, bienvenida, Paulina. Rodolfo, Ángel, bienvenido. Por favor, no tengan vergüenza de hablar alguna cosa porque así es más entretenido esto, ¿ya? Podemos conversar. Sí, por supuesto. Ya. Voy ahora. Origen divino del cristianismo. Porque no es, como dije, invención humana esta religión que a ellos les fue transmitida, ni consideraran digno de ser cuidadosamente observado un pensamiento mortal, ni ni se les ha confiado la administración de misterios terrenos. No, sino Hay aquel una que es pausa, verdad. Ya. una pausa antes de que venga esta parte que es bien importante, pero vayamos desglosando un poquito. Dice. Porque no es como dije invención humana esta religión. Ahí está distinguiéndola de otras filosofías contemporáneas en ese momento, que eso ya lo había dicho antes en el texto. Y dice que no consideran digno de ser cuidadosamente observado un pensamiento mortal. O sea, eh, los cristianos no creían que las filosofías hechas meramente por la invención humana, por la inteligencia, por la creatividad, debieran ser cuidadosamente observados. Obviamente los cristianos sí utilizaron y después esta posición se hizo cada vez más firme. Actualmente la iglesia lo reconoce esto, que la filosofía sí puede ser una herramienta para para la utilización de los cristianos, ¿no? Para poder exhibir verdaderamente las verdades de fe. Igual, importante mencionar que estamos hablando de esta filosofía precristiana, ¿ya? Porque
bajo esta excusa, en movimientos que igual son como más modernos, teologías liberales, a veces se usa, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche para explicar el cristianismo, o la filosofía, no sé, de Marx. Y ninguna de estas cosas tiene sentido, ¿ya? Podemos hablar de semillas de verdad en aquellas cosas aquellas filosofías, aquellas religiones que estuvieron antes del cristianismo, ¿ya? Pero de aquellas que están después del cristianismo y más todavía como negación al cristianismo, no podemos hablar ahí de semillas de verdad. Sí, obviamente van a haber cosas que sean virtuosas, pero ya no en el término técnico de semillas de verdad, ¿ya? Eh, a veces son como resabios de lo verdadero, como herencias conscientes o inconscientes de aquello que el cristianismo ya ha entregado, ¿ya? Pero no se pueden usar como un marco teórico como para poder explicar la fe, ¿ya? Lo que sucede es que en la filosofía que era antes del cristianismo, hay toda una tendencia como ascendente, el ser humano llega hasta lo máximo que el intelecto y que la mente podía llegar. Entonces llegan a conceptos tan altos como el bien, la belleza, la verdad, esta triada aristotélica. Llegan al conocimiento del logos, de este principio rector de todas las cosas que gobernaba. Obviamente no llegan al conocimiento de que sea una persona, no llegan al conocimiento de que sea un logos como personal, como después el cristianismo va a revelarles, pero sí llegan a verdades profundas valga la redundancia, verdaderas, ¿ya? Pero a partir después ya que llega el cristianismo, en el cristianismo está la plenitud que ya incluye todas estas verdades que habían sido dispersas en todo el mundo. Y bueno, ahora estamos hablando de los griegos, pero también en otras culturas, en el Oriente Lejano, también hay semillas de verdad que vienen a florecer y a dar fruto en el Señor Jesucristo, en la encarnación. Ya, adelante, Ángel. Ya, entonces, ¿no se Disculpa, les ha tengo confiado una. administración? Disculpa, Oh, disculpa. Tengo una consulta, Cristóbal antes que. Adelante. Sí, respecto a lo que me llamó la atención, decía, refiriéndose al cristianismo, que a esta religión no se le ha confiado la administración de misterios terrenos. O Mm, sea, ¿cómo se compara eso con los misterios sacramentales? Esa es mi consulta. claro. Mira, lo que te puedo decir ya un poquito tratando de interpretar ahora mismo esto. Bueno, antes usó también la palabra misterio hablando acerca de los misterios judaicos, que decía que nadie le podía explicar bien estos misterios porque, bueno, porque él justamente los estimaba como irracionales, ¿ya? Entonces, la palabra misterio puede ser usada, por un lado, en el lado de sacramento, el misterio propiamente dicho, el misterio de la fe, el misterio de Dios, y por el otro lado, como acertijo, como, a ver cómo decirlo, algo que debe ser resuelto de forma racional, ¿ya? Por un lado puede ser eso, misterios terrenos, y por el otro lado también se puede interpretar como esto, la administración de misterios meramente terrenos, ¿ya? Ese es el tema, porque en el cristianismo está justamente por la unión hipostática, así como el Señor Jesucristo es completamente Dios y también es completamente hombre, el cristianismo también es divino, obviamente completamente divino, porque no es una filosofía inventada, pero también es terreno, porque el Señor Jesucristo mismo se hizo materia y también el cristianismo toma de todo lo que encuentra que es verdadero en aquello que es material y aquello que es terrenal, ¿ya? Entonces, a esto se refiere, que no se le ha confiado administración de misterios terrenos, de cosas, acerca de cosas que son meramente humanas, sino que estamos delante de misterios divinos, de misterios celestiales. Y también interesante que se supone que desde un punto de vista del Antiguo Testamento, mucho de la relación negativa que tenían los seres humanos con los supuestos ángeles que debían ser protectores de los seres humanos, una relación tóxica en la que estos sí les revelaban situaciones quizás técnicas, tecnologías o quizás como visiones que ellos no han debido de publicar o de transmitir.
o incluso también sencillamente no es no es una tecnología, no es una, qué sé yo, una teoría matemática lo que se ha revelado, ¿no? Sino algo mucho más Mm, personal y importante con relación a Dios. claro. Entiendo que estás haciendo como referencia un poco a esto que aparece en el libro de Enoch, ¿no? Sí, claro. Que lo que se arrastra por ahí por la tradición judía, en que también estaba incluido el libro de Enoch, es que aquellos ángeles que habían caído le enseñaron a los seres humanos ciertos misterios, ¿ya? Como por ejemplo de cómo manejar los metales, de tal y tal cosa, el maquillaje y cosas de ese tipo, que en realidad al darle esta herramienta a los seres humanos, que obviamente les facilitaban ciertas cosas, también les traía la perdición, justamente porque, no porque las cosas sean malas en sí mismas, sino porque el ser humano no accede a estos conocimientos por fuera del conocimiento del Dios verdadero, ¿ya? Entonces, el cristianismo no te revela cosas así como dijo José, como para la tecnología, para poder tener poder en este mundo, bueno, justamente en relación a lo que estamos hablando antes, sino que te revela cosas que son de importancia eterna, no de importancia meramente temporal. Ya, continuamos. Si Perdón, es que no... una otra Dale, cosa dale. más, que yo creo que no vi por ahí la palabra transmisión o transmitida como aparece aquí en el mismo texto. Porque no es como dije, invención humana, esta religión que a ellos les fue transmitida, ¿no? Reconociendo y puntualizando una transmisión, ¿no? Algo que hemos recibido. Este, y y bueno, conecta eso con la idea de tradición y la transmisión que requiere. Claro, sí, sí, súper importante. Eh, bueno, recordemos también que en este momento estamos hablando de que esto es en comienzos del siglo segundo. Las Sagradas Escrituras todavía no habían sido coordinadas, por lo menos el Nuevo Testamento no estaba listo. Habían partes dispersas en cada uno de uno y otro lugar, una y otra iglesia, cartas que había mandado el apóstol Pablo, el apóstol San Juan. Entonces, esto que se había transmitido era más que un texto, más que la Sagrada Escritura, sino que está transmitiendo, lo que se ha transmitido es la vida de Cristo, es a Cristo mismo, ¿no? Es la palabra de Dios, pero también una forma de vida, una forma de existencia y una esperanza escatológica también. Ya, adelante. Ya. No, sino aquel que es verdaderamente omnipotente, creador del universo e incomprensible, y la aposentó en los hombres, sólidamente sentó. A ver, perdón, a ver. A ver, de nuevo. Dale, Vamos de no hay nuevo. problema. No, sino aquel que es verdaderamente omnipotente, creador del universo y Dios invisible. Él mismo hizo bajar de los cielos su verdad y su palabra santa e incomprensible, y la aposentó en los hombres y sólidamente la sentó en sus corazones. Y Bien, bien, Eso acá sí, hay tradición, eso es transmisión. la transmisión, la tradición. Esto es súper importante acá. Está diciendo de que no es meramente una idea que haya también esto de misterios terrenos, es como una idea que haya nacido en la tierra, ¿ya? Y acá por oposición dice de que no es un misterio terreno, sino que aquel que es verdaderamente omnipotente, el creador del universo, el Dios invisible, hizo bajar de los cielos su verdad y su palabra. Y acá palabra obviamente es logos, ¿ya? Entonces está haciendo este diálogo con esta persona que es de una cultura romana o griega y le muestra que este logos del que tanto hablan los filósofos se ha encarnado en el Señor Jesucristo, quien es la palabra de Dios y es la verdad de Dios. Eh, y además habla de que este logo es incomprensible, ¿ya? Esto también es súper importante porque no, a veces la filosofía tiene este vicio, digamos, de creer que todo lo que sucede es realmente comprensible para la mente humana, pero nosotros sabemos que así hay muchas cosas que no las podemos llegar a comprender. Pero aún eso que es totalmente incomprensible para el ser humano,
viene y se encarna. No, no solamente lo entendemos con nuestra mente, sino que lo vemos, lo tocamos, lo abrazamos y para nosotros también comemos y bebemos de él. Entonces, eso era lo que quería. Bueno, y la aposentó en los hombres, esto también es como una progresión, ¿ya? Porque es incomprensible y la aposentó en los hombres, o sea, que hizo su casa, hizo su tienda acá entre los hombres y sólidamente la asentó en sus corazones. O sea, no solamente viene Jesús, está con nosotros, quien es Dios verdadero, y después se va y nos deja solos. No, sino que también viene a habitar en nuestros corazones. No es una ayuda solamente desde afuera, sino que también es intrínseca y encarnada en el hombre cristiano. Y la mujer también, obviamente. Y eso fue lo que, eso es lo que recibimos nosotros. Eso es lo que está, lo que ha sido transmitido hasta nosotros. Eso mismo que Dios aposentó, en Mm, los corazones de los hombres de aquella época. claro. Es, sí, es bonito porque es- nosotros creemos y nuestra fe es esta, de que nuestra fe es la misma que aquellos que tuvieron los apóstoles. Porque los apóstoles, ellos tuvieron esta gran gracia y esta maravilla de poder compartir con Jesús, de comer pescado, por ejemplo, a la orilla del mar. Qué hermoso, ¿no? Pensar en ese tipo de esas conversaciones hasta tarde con el Señor. Impresionante. Obviamente es muy bello, es muy hermoso. Pero esa misma fe, esa misma experiencia la podemos tener nosotros también. Una por la participación en los sagrados sacramentos. Y el Señor también se hace manifiesto, por ejemplo, en conversaciones espirituales como las que estamos teniendo acá, en que cuando hay dos o tres reunidos, ahí está el presente. Y si buscamos en esta conversación conocer a Jesús, Él mismo se hace presente. Más allá de nuestras posibilidades y de nuestras palabras, es real su presencia. Y obviamente también en la vida sacramental, en la vida de oración. Es esta misma experiencia que es no solo espiritual, sino que también es material. Eso es importante enfatizarlo. Adelante. Y eso, no mandándoselo a los hombres como alguien pudiera imaginar, a alguno de sus servidores o a un ángel, o príncipe alguno de los que gobiernan las cosas terrestres, o alguno de los que tienen encomendadas las administraciones de los cielos, sino al mismo artífice y creador del universo, aquel quien creó los cielos, por quien encerró al mar en sus propias lindes, aquel cuyo misterio guardan fielmente todos los elementos, de cuya mano recibió el sol las medidas que ha de guardar en sus carreras del día. Bien, ahí comentemos un poquito. Bien, acá habla de que no es que mandó a un emisario meramente. Bueno, y esto también aparece en las parábolas que habla el Señor de, por ejemplo, estos que tenían encargada que el Señor, el jefe, digamos, dejó a ciertos siervos para que cuidaran una viña. ¿Recuerdan esta parábola? Y que primero envió a un mensajero y lo trataron mal al mensajero porque estos estaban haciendo las cosas mal con la viña. Obviamente está hablando el pueblo elegido de aquel entonces y lo trataron mal, lo golpearon. Mandaron otro mensajero, lo mismo, lo golpearon y todo esto. Todos estos emisarios les fue mal. Entonces dice, bueno, entonces voy a mandar a mi propio hijo para ver si así lo tratan mejor y respetan su autoridad. Y a este hijo le fue peor todavía porque lo mataron. Sabemos también que nuevamente resucita. Pero acá también vemos esto, los emisarios que mandó antes el Señor fueron los profetas. Cada uno de los profetas, desde Moisés y antes también, aquellos patriarcas, Noé, por ejemplo, y también adelante, después de Moisés tenemos a Samuel, tenemos a Ezequiel, bueno, es un gran número de personas que envió el Señor como emisarios de su verdad. Pero ahora no solamente nos envía a sus emisarios, sino que viene Él mismo, viene el Hijo de Dios, partícipe de la Santísima Trinidad, viene a hacerse presente con nosotros. Eh, Bien. Aquel por quien creó los cielos, por quien encerró el mar en sus propias lindes. Entonces también acá vemos que está hablando de uno que no solamente es un ser creado, como por ahí pudieron haber pensado los gnósticos, que era como una deidad menor,
sino que es el mismo artífice y creador del universo. Y si es el creador del universo, que implica lo que es el tiempo y el espacio, podemos entender también que está por fuera y por encima del tiempo y del espacio. Es decir, es increado y es atemporal también. Aquel cuyo misterio guardan fielmente los elementos. Bueno, esto también de que la trabazón del universo está también por la divina providencia sostenido. Y bueno, continúa por favor aquí. A ver, ¿no ves que los echan a las fieras para que nieguen al Señor y con todo no lo consiguen? ¿No ves que cuanto más los castigan, tanto más abundan? Estas no son las obras del hombre, son el poder de Dios, son pruebas de su presencia. Bien, amén. Bien, como les hablaba, en este contexto está siendo sumamente perseguidos los cristianos, eran arrojados a las fieras y esto asombraba a todo el mundo porque los cristianos no negaban a Dios a pesar de eso. Obviamente sí, hubieron ciertos que apostataron, pero eran lo que hacían los verdaderos cristianos era seguir adelante, despreciando incluso sus propias vidas en pos de este nombre y este camino que estaban siguiendo. Bien. Muchas gracias, Ángel. Rodolfo, ¿te gustaría seguir leyendo? Sí, por supuesto. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Ok. Mm, La manifestación de Dios en la encarnación. Porque ¿quién en absoluto de entre los hombres supo jamás qué cosa sea Dios antes de que Él mismo viniera? ¿O es que va a aceptar los vanos y estúpidos discursos de los reputados filósofos? Algunos de ellos afirmaron que Dios era fuego. ¿A dónde tienen ellos que ir? A eso llaman Dios. Wow, fuerte Otros, esto. Está sí. diciendo de que se irán al infierno, ¿no? mm, Bien. Eh, esto es importante y también refuerza lo que estábamos hablando antes. eh, de que el conocimiento filosófico llegó bastante alto en relación a lo que había llegado antes, el conocimiento del ser humano, pero hay algo que no puede llegar a entender. Por ejemplo, ¿qué cosa sea Dios? ¿Qué es Dios? Y nadie lo podía entender, ni los más inteligentes, ni los más eruditos, pero por eso mismo es que Dios desciende a nosotros. El, Me gusta mencionar este ejemplo, que a veces lo he mencionado en conversaciones con personas que quizás tienen otra ideología, otras religiones, que vieron que usualmente se usa esta metáfora para hablar, o este símil, esta alegoría para hablar acerca del conocimiento de Dios, de la búsqueda de Dios. La mayoría de las personas que tienen una postura como relativista habla de que, bueno, conocer a Dios y las religiones son como que todos estamos en la base de esta montaña y todos buscan por distintos caminos llegar a la cima de la montaña. Esto lo he mencionado con anterioridad. Eh, bueno, puede ser, ¿ya? Pero lo que sucede es que llegar hasta cima de la montaña no se puede desde abajo, no hay forma de llegar porque hay millones de obstáculos. Es una cima que es sumamente alta, estamos hablando de Dios mismo. Así que si todos estamos desde abajo, quizás podemos llegar hasta cierto punto, elevarnos, perdernos, pero no vamos a poder llegar al conocimiento y a la verdad de lo que es verdaderamente Dios, ¿no? Pero lo que es el cristianismo ortodoxo, eh, es que este Dios que está por encima, que está en esta cima de la montaña, él mismo desciende hacia donde estamos nosotros, en la base de la montaña. Y en su descenso y en su ascenso, nuevamente cuando asciende a los cielos, y luego también nos envía su Espíritu Santo para poder subir esta montaña, tenemos este camino que nos lleva hacia Dios. Entonces, en las demás religiones puede ser digno de loas o el tema del querer llegar hasta Dios. Pero si ahora, habiéndose revelado Jesucristo mostrando el camino, este sería el camino que ellos deberían seguir si verdaderamente quieren llegar al cielo, ¿no? Entonces, bueno, espero que se haya entendido. Ya, adelante. Otros que agua. Otros cualquiera de los elementos creados por el mismo Dios. Y no hay duda que si alguna de estas proposiciones fuera
aceptable, podría con la misma razón afirmarse de cada una de las demás criaturas que es Dios. Mas todo eso no pasa de monstruosidades y desvarío de hechiceros. Y lo cierto es que ningún hombre vio ni conoció a Dios, sino que fue Él mismo quien se manifestó. Ahora bien, se manifestó por la fe, única a quien se le concede ver a Dios. Y en efecto, aquel Dios que es dueño, soberano y artífice del universo, el que creó todas las cosas y las distinguió según su orden, no solo se mostró benigno con el hombre, sino también longánime. A la verdad, siempre fue tal y lo sigue siendo y lo será. A saber, clemente y bueno y manso y veraz. Es más, solo Él es bueno, y habiendo concebido un grande e inefable designio, lo comunicó solo con su Hijo. Bien, hagamos una pausa por acá. Eh, bien, acá también muestra el carácter de Dios. Bueno, porque dentro de estas personas que estábamos hablando de las distintas religiones, aquellos que adoraban a distintos dioses, se hacían una imagen de Dios, cada uno de acuerdo a sus propias pasiones en muchos casos, ¿no? Entonces, o si no, tenían una imagen como que va a ser un juez terrible, o por el otro lado que quizás los que adoraban a Dionisio pensaban que era puro éxtasis y locura y borrachera, y así sucesivamente los que tenían este impulso por la ira habrán pensado que era como Marte, ¿no? O Ares, que era dios de la guerra. Eh, pero acá nos muestra cuál es el carácter del Dios verdadero, porque eh, dice que el que creó todas las cosas le distinguió según su orden, no solo se mostró benigno con el hombre, sino también longánime. O sea, a pesar de ser aquella verdadera deidad del Dios de dioses, al encontrarse con el hombre en su estado de miseria, tiene justamente misericordia del hombre y se muestra benigno, es decir, muestra bondad con él y también longánime. ¿Qué significa longánime? Viene de long, sería como amplio, y anime, alma. Eh, y esto significa como paciente. Significa que no solamente es bueno, sino que también tiene paciencia con nosotros. Y eso es una muy buena noticia. Porque sabiendo cómo somos, el Señor, bueno, tiene paciencia con nosotros. Y de hecho también, bueno, después va a meterse un poquito más en temas escatológicos acerca de la segunda venida de Cristo y todo esto. Cuando hay muchos que se han preguntado por qué se tarda tanto Jesús en venir, no que lo había prometido, que iba a venir pronto. Pero esto también lo contesta la Escritura, de que si el Señor no ha venido, todavía no apresura su venida, es justamente porque tiene paciencia con nosotros, esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Entonces, esto es una muestra más de amor y de paciencia de Dios con nosotros. Bien, adelante. Voy a Ahora bajar. bien, en tanto mantenía en secreto y guardaba su sabio consejo, parecía que no se cuidaba y que nada de nosotros le importaba. Mas cuando nos lo reveló por medio de su Hijo amado y nos manifestó lo que tenía dispuesto desde el principio, todo nos lo dio juntamente. No solo tener parte en su bien, sino ver y entender cosas que ninguno de nosotros hubiera jamás esperado. Mm, bien, acá está bien bonito esto, ¿no? Bien, ahora bien, en tanto mantenía en secreto y guardaba su sabio consejo, parecía que no se cuidaba y que nada de nosotros le importaba. Esta es una idea que lamentablemente persiste en ciertos círculos. Esto se podría interpretar como que fuese como el deísmo, ¿no? Que es esta filosofía, esta idea de Dios que lo presenta como lejano, como que en un momento creó el universo, lo dejó andando, pero se desentendió del universo, que esto, por ejemplo, lo que creen los masones, que creen en este gran arquitecto del universo, que hace una obra maestra, un demiurgo, demiurgo literalmente significa artesano, que hace todo esto de forma tan perfecta y maravillosa,
pero se desentiende del mundo. Justamente la encarnación refuta esta idea, totalmente. La encarnación de Cristo refuta esta idea porque ya no es Dios, un Dios lejano, un Dios que está lejos, sino que es un Dios que viene con nosotros, que hace su tabernáculo en nosotros, que viene y habita en nuestros corazones, que también sufre nuestros mismos dolores, e incluso más, que muere hasta la muerte más humillante, identificándose con el más pequeño de los seres humanos, el más miserable de los seres humanos, para poder de ahí salvarnos a todos. Entonces, sí cuida de nosotros, sí nos ama, sí tiene paciencia con nosotros, sí nos buscó. Es como esto también de la oveja perdida, ¿no? Esta parábola que también habla Cristo, de que tiene 99 ovejas. Hay, algunos padres de la iglesia han pensado en esto como las multitudes angelicales, ¿no? Que son, pero muchas, números incontables de ángeles que obviamente están en completa obediencia a Dios, son parte de su reino, pero una oveja se había extraviado, y eso es la humanidad. Y él desciende y busca esa oveja perdida y la trae de nuevo a su redil, a su iglesia, a esta comunión de los santos. Eh, Dice, mas cuando nos lo reveló por medio de su Hijo amado y nos manifestó lo que tenía dispuesto desde el principio, todo nos lo dio juntamente. No solo tener parte en su bien, sino ver y entender cosas que ninguno de nosotros hubiera jamás esperado. Entonces, aquí también viene esto que también es bonito y una buena noticia, que también la fe cristiana no carece de sabiduría. No es como que, no sé, por ser cristianos ya solamente creemos en Cristo y bueno, ya creo en Cristo, vivo una vida feliz. Obviamente está súper bien, pero también con esto nos da a ver y entender cosas que ninguno de nosotros hubiera jamás esperado. Entonces, junto con el conocimiento de Dios, también viene, junto con el encontrarse con Dios, también viene este conocimiento que nosotros podemos buscar y alegrarnos en él. Porque también el Señor creó esta capacidad racional en el hombre, para que nosotros podamos alegrarnos en esto, obviamente no en un exceso racionalista, pero sí el Señor da a nosotros sabiduría y conocimiento, como dice el apóstol Santiago, de que si alguno tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios porque Él a todos se los da y de forma sobreabundante. Eh, claro, y otra cosa que recuerdo que también la he mencionado en otras ocasiones, que el apóstol Pablo también menciona esto, de que los judíos piden señales, y los griegos piden sabiduría, ¿no? Pero para los judíos viene a ser una piedra de tropiezo el Evangelio, y para los filósofos, los griegos, viene a ser locura el Evangelio. Pero para los que creen, es decir, esto es a nosotros, Cristo es sabiduría y poder de Dios. Entonces, una vez que, porque también en cierta parte también dice el apóstol de que el que es sabio según este mundo, hágase necio, para que sea verdaderamente sabio. Entonces, esta sabiduría que habían hecho estos hombres inteligentes que crearon filosofías para guiar a la gente, que al final muchas veces eran puras vanidades, si bien hay que rechazar estas cosas para poder realmente hacernos sabios mediante la creencia y la fe en el Evangelio, y ahí es que esta sabiduría verdadera se nos manifiesta. Bien, ahí comienza uno nuevo, pero me parece que lo vamos a dejar para la siguiente, porque ya, sí, vamos a dejarla para la siguiente. Y podemos conversar ahora un poquito porque ya cumplimos una hora y es mejor así, así no nos cansamos también. Bien, adelante. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, algo que le haya llamado la atención, que le haya gustado? Bueno, Lina, por ejemplo. oh, Adelante, José. supuestas ciertas similitudes con el Tao, con cierta concepción trinitaria, también Aristóteles y su teoría creo que el primer motor, ¿no? Que todo causa
o todo hecho tiene una causa, entonces tiene que haber una causa no causada. Este, entonces todos van, y bueno, algunas otras concepciones monoteístas que habían ya en el mundo. Claro. Em, pero desde la razón, ¿no? Intentando llegar desde la razón hasta Dios, pues. Y Mm, lo que revela no solamente Dios en su relación con Israel, ¿no? También con Cristo, en- no hay nada parecido a eso, este, mm, antes, ¿no? Y claro. menos después, pues. Sí. Bien, importante, tú estás haciendo referencia a los logos espermáticos o logos espermáticos, que son estas semillas de verdad también que están dispersas. Y bien, igual, importante señalarlo eso también, porque, bueno, cuando el apóstol Pablo habla acá acerca de que el que es sabio hágase necio, eh, tampoco está diciendo de que toda sabiduría que haya estado antes es totalmente rechazable y la vamos a tirar toda a la basura. No, no significa eso. Y también esto guarda relación también con el bautismo. Yo he pensado seguido acerca de esto, en que cuando uno vive este bautismo, aunque la persona haya entrado por crismación, la experiencia es la misma, ¿ya? El bautismo simboliza la muerte y la resurrección, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, queremos ingresar a la iglesia, nosotros tenemos que saber que nosotros morimos en ese momento. Ya sea, ya sea el bautismo es mucho más evidente el simbolismo, pero el que entra por crismación debe también pensar lo mismo. Uno muere a su vida anterior, eh, junto con todas las cosas buenas y las cosas malas que hayan vivido, que haya pensado. Y asimismo también esta cultura antigua con la muerte de Cristo es como esta muerte de todo, pero con la resurrección eh, que resucita Cristo y también resucitan todas aquellas cosas que eran dignas de que sean resucitadas. Espero que se entienda esto. En nuestra vida personal, naturalmente nosotros nos acercamos al bautismo y morimos a todo lo que éramos antes, pero el Señor también nos resucita. Y aquellas cosas que eran buenas en nuestra vida pasada, naturalmente Dios las resucita juntamente en nuestro bautismo al levantarnos, ¿no? Y por eso mismo también es que esta idea también de que nosotros podamos morir a nosotros mismos y que nosotros podamos resucitar. Esto mismo también pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Siempre van a haber en esta vida antigua y en esta vida nueva en Cristo continuidades y discontinuidades, ¿ya? Entre las discontinuidades vamos a encontrar de que vamos a discontinuar todo aquello que era pecaminoso, o por lo menos vamos a estar en la lucha por descontinuar todo ese tipo de cosas, pero sí continuarán todas aquellas cosas en las que la gracia de Dios ya está obrando en nosotros. Y estas son las cosas que van a continuar incluso después también. De hecho, los padres hablan de que incluso la única cosa que nosotros nos vamos a poder llevar a la eternidad va a ser estas virtudes en las que nosotros hayamos trabajado. Así que estas cosas van a continuar y las vamos a ver también en la participación con Cristo. Bien, a ver, adelante. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo tengo una... em, bueno, mencionaste anteriormente algo que me llamó la atención y lo dejé anotado, de hecho, aquí. Claro, que los griegos piden sabiduría, por ende el evangelio les es locura. Mm. Eso, claro, lo entiendo súper bien. Pero la parte donde los judíos piden señales y el evangelio les es tropiezo, no sé si ahí puedes como explicarlo un poco más, como para que quede más claro, ¿no? Porfa. Sí, 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 ningún problema. Ahí vamos a tratar de explicarlo. Bien, el Evangelio le es tropiezo. Bueno, una de las razones por las que el Evangelio le es tropiezo es porque, a ver, el judaísmo hasta el día de hoy espera un Mesías, ¿no? Pero el Mesías que el judaísmo espera es un Mesías que es un Mesías político, ¿ya? Es alguien que le entrega liberación, ya sea en ese momento del Imperio Romano, que lo iba a destronar, quizás le iba a dar independencia política, independencia económica. Hasta el día de hoy es eso lo que busca el judaísmo.
Él una vez conversaba con un amigo que el judaísmo espera a un hombre espiritualizado, ¿ya? Es un hombre que tiene, obviamente tiene poderes divinos, pero es como alguien que ha llegado a la apoteosis, ¿ya? Que con el máximo de virtudes, y no es Dios encarnado, obviamente, ¿ya? En cambio, lo que le entrega, mientras ellos estaban buscando a un hombre espiritualizado, lo que Dios les da como respuesta a las promesas que ellos habían recibido es a un Dios humanizado, ¿ya? Es a Dios encarnado. Entonces, al encontrarse con esto, les es tropiezo porque ellos tenían en su idea y en la interpretación que tenían acerca de la profecía, esperaban algo distinto, ¿ya? Y otro tipo de cosas en que el Evangelio les es tropiezo es que hay, por ejemplo, existe esta profecía que dice que maldito el que cuelga de un madero, ¿no? Entonces, dentro de la interpretación de los judíos, al pensar en esto, dice, ¿cómo vamos a adorar a alguien que cuelga de un madero y es maldito, ¿no? Entonces, eso les va a generar muchísimo ruido, pero también hay una interpretación cristiana para esto, porque desde el cristianismo nosotros entendemos que sin haber cometido pecado, el Señor Jesucristo se hizo pecado por nosotros y al morir en la cruz, Él le dio muerte al pecado en su propio cuerpo, ¿no? Entonces Él juzgó al pecado y se hizo Él mismo, Él se hizo sin tener ninguna culpa por esto, Él mismo se hizo maldición, Él mismo acarrió la maldición que nosotros teníamos a causa de nuestros pecados para poder salvarnos a nosotros. Entonces, este tropiezo que tiene el Evangelio para aquellos que son judíos es justamente esto, porque el judaísmo va a mirar las escrituras, en este caso el Tanaj, el Antiguo Testamento, lo va a mirar de una forma material. Cuando lea tierra, va a leer tierra, va a leer la tierra prometida. Cuando lea prosperidad, va a leer prosperidad económica, ¿ya? Pero el cristiano, al entender cuál es el sentido espiritual de las escrituras, al leer, por ejemplo, la tierra, va a pensar en la tierra nueva, en los cielos nuevos, va a pensar en la resurrección. Cuando lea prosperidad, por ejemplo, la prosperidad que vivió Job después de esa prueba tan grande, no va a pensar en, sí me voy a llenar de billetes y todo esto. No, el cristiano verdadero va a pensar en las riquezas celestiales, ¿ya? Va a pensar en los dones espirituales y todas las cosas hermosas que esperamos en los cielos también y que podemos empezar a preguntar también desde acá de la tierra. Entonces, en ese sentido y en otros sentidos más, el cristianismo y el evangelio le es tropiezo a los judíos. Bien interesante. Interesante. Y, o sea, pudiéramos decir que hay una disposición en el corazón del judío que le impide este, ver a Cristo como es, ¿no? Quizás ni siquiera viéndolo en un punto de vista como desde nuestra posición cristiana, ¿no? Sino em, sin prejuzgar, algo así, ¿no? Sino que hay una disposición en el alma del cristiano, que por cierto es la gran mayoría, y que por cierto fue la gran mayoría de los judíos quizás, ¿no? Que fueron aceptando, no sé, allí sí no sé, ¿no? Solo veo la diferencia entonces entre la población actual, tanto de cristianos y judíos, entonces para darnos cuenta de que, bueno, quizás en el corazón de la gran mayoría de los judíos ganó, ¿no? El ver a Cristo como es. Pero por alguna razón hay una disposición en el corazón del judío y en algunos casos que se vuelve hasta bastante antagonista al cristiano, ¿no? Que vitupera, que insultan a Cristo, hasta hoy en día. Será un apego muy fuerte, como casi sola escritura al, al tema de las escrituras, de la ley, o es una disposición demasiado terrenal, demasiado empírica quizás, y no pueden ver esa trascendencia. Bien, lo que habla el apóstol Pablo, si no me equivoco,
Bien, bueno, para aclarar, esto no tiene nada que ver con antisemitismo ni nada, estamos hablando de cosas teológicas, ¿no? ¿Ya? Pero lo que habla el apóstol Pablo, por ejemplo, es que eh, cuando lee las escrituras del pueblo judío, y lo dice él mismo habiendo sido judío, habiendo sido parte, dice que todavía tienen un velo delante de ellos, porque si ellos vieran sin ese velo, podrían ver a Jesucristo claramente en todas las escrituras, ¿ya? Y sí, hay algo como de parecido con la sola escritura, ¿ya? Porque esto es algo histórico que hace un tiempo me di cuenta que es bien interesante, que el judaísmo en el tiempo del segundo templo, ya una vez que el segundo templo es destruido, ¿ya? En el año 70 el judaísmo ya no tiene profetas, ya no tiene sacerdocio. Entonces, ¿a qué se aferra? ¿Qué es lo que le queda? Porque a partir de la llegada del cristianismo vemos que el último de los profetas que se manifiesta es San Juan Bautista, ¿ya? Y después ya los profetas judíos ya se dejó de profetizar, ¿ya? No habían profetas ni menos profetas confiables. El templo, que era el lugar en el que ellos centraban su fe, oraban en dirección al templo, está destruido, no hay sacerdocio. ¿Qué les queda? Lo único que les queda son las Sagradas Escrituras, ¿ya? Entonces, a partir de ahí es que el movimiento rabínico, el movimiento fariseo toma mucha más fuerza para poder configurar cómo es que el judaísmo ahora va a actuar cuando no hay templo, ¿ya? Entonces, todo empieza a girar en torno al Tanaj, en torno a la interpretación. Y a partir de ahí es que se desarrolla todo esto de el Talmud y todos estos libros que son interpretaciones rabínicas de la Sagrada Escritura que bueno, finalmente en muchos casos terminan negando la Sagrada Escritura misma, y eso ya lo advertía Jesucristo mismo cuando criticaba a los fariseos, de que, de que a raíz de la interpretación y por seguir los consejos de aquellos, de los padres, de los sabios suyos, terminaban negando las Escrituras. Entonces, sí, sí, viene a ser todo lo que estás comentando. Igual también esta esperanza y esta profecía, que ya también lo mencioné con anterioridad, que que también antes de la segunda venida de Cristo, muchos judíos van a poder, este velo ya se les va a caer y van a poder ver a Jesucristo. ¿Y qué ha pasado también? Ha pasado también. Hay una anécdota bien, bien interesante. Pucha, a mí se me olvida el nombre de un rabino muy, muy famoso, muy, muy respetado también en su tiempo, que era, bueno, de estos que estaban muy metidos en el misticismo judaico, que practicaba como una vida ascética muy intensa, obviamente estudiantes de la Kabbalah y todo este tipo de cosas que, oye, que dicho sea de paso, no, los cristianos no deberían meterse en eso porque no tiene nada que ver con los misterios cristianos. Pero bueno, estaba muy metido en su fe y tenía muchos seguidores también, discípulos. Y antes de morir le dejó un mensaje a sus discípulos para que ellos lo pudieran leer después de que él hubiese muerto. Estaba naturalmente encriptado, pero los discípulos sí sabían cómo poder interpretarlo. Pero lo que recibieron en ese mensaje, una vez que había fallecido su maestro, les decía de que Jesús era el Mesías. Eso les dejó dicho. Eh, y bueno, y como estos casos, yo pienso de que cada vez más esto va a ir aumentando. Y esa también es mi esperanza. No tengo nada en contra de los judíos en tanto etnia, en tanto raza, para nada. Sino que como a cada ser humano y como acá también habla, les tengo mucho amor y esperanza de que ellos puedan conocer. Si hay algún judío que de casualidad esté escuchando esto, le digo que Jesucristo es el Mesías y que bienvenido a la familia de la fe. Adelante. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Si hay alguna mano levantada, a veces no las veo. ¿Alguna duda? ¿Algo que le haya llamado la atención? Bueno, y si no, ya vamos cerrando y agradeciendo a Dios por la reunión que pudimos tener. Bueno, muchachos, así que nos despedimos. Un gusto compartir con ustedes otra vez y hasta la próxima.